Mi esposa me traicionó al elegir a su familia en lugar de a mí, pero la razón me rompió el corazón. Soy un hombre de 34 años casado con mi esposa, Emily, que tiene 32. Hemos estado juntos durante 8 años, viviendo en un pequeño y tranquilo pueblo donde la vida es simple o al menos solía serlo. En la superficie, nuestro matrimonio parecía del tipo al que la gente aspira, chistes compartidos, rutinas de fin de semana y sueños de construir un futuro juntos. Pero cualquiera que haya estado en una relación a largo plazo sabe que lo que sucede a puerta cerrada rara vez es lo que parece al mundo exterior. La familia de Emily siempre ha sido una presencia inminente en nuestras vidas. Sus padres, Richard y Susan, son el tipo de personas que encontrarías en esos perfiles de revistas sobre viejas fortunas, poseen una extensa propiedad en las afueras de la ciudad, organizan fiestas extravagantes y tienen opiniones sobre todo, especialmente sobre quién merece ser parte de su familia. Alerta de spoiler, yo nunca estuve en esa lista. Desde el principio. Richard dejó en claro que yo no era el tipo de hombre que quería para su hija. Crecí en la clase media. Trabajé para pagarme la universidad y ahora dirijo una pequeña empresa. No es nada ostentoso. Pero es un trabajo honesto. Sin embargo, para Richard, yo era un hombre sin ambición. No lo dijo directamente. Por supuesto. La gente como él no necesita hacerlo. Era la forma en que me interrumpía en las cenas o hacía esos comentarios casuales sobre los estándares familiares. Susan, por otro lado, era más directa. Sonreía dulcemente mientras lanzaba indirectas sobre mis orígenes, calificándolos de pintorescos o humildes. Aún así, pensé que podríamos hacer que funcionara. Emily me aseguró que sus opiniones no importaban. Que me amaba por quien era. Y durante años. Le creí. Pero mirando hacia atrás. Hubo grietas en los cimientos desde el principio. La promesa de una herencia masiva siempre ha sido la corriente subterránea tácita en nuestro matrimonio. Los padres de Emily controlan un fideicomiso familiar de millones. Y aunque nunca lo pusieron directamente sobre ella, se entendía, sigue la línea y tu futuro está asegurado. Salte de la línea y te arriesgas a perderlo todo. Emily lo ignoraba cuando lo mencionaba, diciendo que sus padres eran simplemente anticuados. Pero podía ver el peso de sus expectativas sobre ella. Incluso si trataba de ocultarlo. Las cosas comenzaron a cambiar hace unos 6 meses. Emily comenzó a pasar más y más tiempo en la casa de sus padres. Al principio, parecía inocente, ayudando con los asuntos de la propiedad, planeando eventos, pero rápidamente se convirtió en un patrón. Salía temprano los fines de semana. Se quedaba hasta tarde después del trabajo y llegaba a casa distante. Distraída. Le preguntaba qué estaba pasando y ella lo descartaba como cosas de familia. Quería creerle. Pero algo no se sentía bien. La primera verdadera señal de alerta fue nuestro aniversario. Planeamos una cena especial. Del tipo que no habíamos tenido en años. Solo nosotros dos. Estaba emocionado. Incluso salí temprano del trabajo para asegurarme de que todo fuera perfecto. Pero una hora antes de que se suponía que debíamos irnos, Emily llamó para cancelar. Dijo que había una emergencia familiar y prometió explicarlo más tarde. Nunca lo hizo. Esa noche, cené solo, mirando la mesa para dos intacta. Luego llegó la invitación a la llamada reunión familiar. Richard y Susan nos invitaron a ambos a lo que describieron como una discusión importante. Emily parecía nerviosa. Pero pensé que era solo otra conferencia sobre valores familiares o tal vez alguna noticia relacionada con la herencia. No estaba preparado para lo que sucedió después. Richard no perdió el tiempo. Tan pronto como nos sentamos. Lo expuso, Emily tenía que tomar una decisión. Podía divorciarse de mí y permanecer en la buena disposición de la familia. O quedarse conmigo y ser excluida por completo, sin herencia. Sin fideicomiso. Nada. Así de simple. Emily parecía como si la hubiera atropellado un camión. Intentó argumentar, diciendo que no era justo ponerla en esa posición. Pero Richard no cedió. Susan intervino, acusándome de arrastrar a Emily hacia abajo y diciendo que la había robado de ellos. Fue surrealista. Como ver una mala telenovela en la vida real. No pude quedarme callado. Le dije a Richard exactamente lo que pensaba de su ultimátum. Lo que solo empeoró las cosas. Emily me rogó que me detuviera, diciendo que lo estaba haciendo más difícil para ella. ¿Más difícil para ella? Yo era el que estaba siendo pintado como el villano en mi propio matrimonio. Cuando nos fuimos, el aire estaba tan cargado de tensión que era difícil respirar. Emily dijo que necesitaba tiempo para pensar. Lo que se sintió como un puñetazo en el estómago. Conduje a casa solo esa noche, repasando todo en mi cabeza.
tratando de averiguar cómo habíamos llegado a esto. Emily se quedó en la casa de sus padres. Y por primera vez en 8 años. Me fui a la cama preguntándome si nuestro matrimonio tenía fecha de vencimiento. A la mañana siguiente. La casa se sentía más vacía que nunca. No era solo su ausencia. Era el silencio. Las preguntas sin respuesta y la sensación de que la vida que habíamos construido juntos se estaba desmoronando. No tenía idea de cuál sería la decisión de Emily. Pero una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual. Actualización 1, la mañana después de esa desastrosa reunión familiar. Mi teléfono sonó temprano. Era Emily. Su voz era tranquila. Pero sus palabras me golpearon fuerte, necesitaba espacio para pensar y no volvería a casa de inmediato. No ofreció mucho más. Y la línea se cortó antes de que pudiera preguntar algo. Me quedé allí sentado mirando la pantalla. Preguntándome cómo un matrimonio que había durado 8 años podía sentirse tan frágil de la noche a la mañana. Los siguientes días se prolongaron. Cada uno sintiéndose como un año. La casa estaba en silencio. Casi inquietante. Y cada vez que mi teléfono vibraba, esperaba que fuera Emily. Con algo de claridad. Pero en cambio, en el segundo día, llamaron a la puerta. Abrí la puerta y encontré al hermano de Emily. David. Parado en el porche. David y yo nunca habíamos sido cercanos. Siempre fue educado. Pero estaba claro que se alineaba con sus padres. Aún así, verlo allí fue inesperado. No perdió el tiempo con cortesías. Entrando directamente a la sala de estar. Comenzó a explicar cuán complicadas eran las cosas para su familia. Cómo la salud de Richard estaba decayendo y cómo eso hacía que todo fuera más urgente. Era como escuchar a un político, vago. Ensayado y cuidadosamente redactado. Entonces David lanzó la primera bomba, Richard no estaba fanfarroneando sobre el ultimátum. Ya había dado instrucciones al abogado de la familia para que revisara su testamento. Asegurándose de que Emily quedara completamente desheredada si se quedaba conmigo. Según David, la herencia no se trataba solo de dinero. Se trataba de legado. Richard no quería que fuera contaminada por extraños. Me quedé atónito mientras David continuaba justificando la postura de su familia. Como si eso hiciera que esto fuera menos loco. 3 días después de la llamada de Emily, finalmente regresó a casa. No era tarde. Pero la casa se sentía más oscura cuando entró. Parecía cansada. Como si no hubiera dormido. Y su calidez habitual había desaparecido. Se sentó frente a mí. No a mi lado. Y la distancia no era solo física. Le pregunté dónde estábamos. ¿Qué planeaba hacer? Evitó el contacto visual, murmurando algo sobre tratar de arreglar las cosas con sus padres. Fue entonces cuando me di cuenta, había estado negociando con ellos. Tratando de encontrar un punto medio donde pudiera quedarse conmigo y con su herencia. Se sintió como una traición. Se lo dije. Pero ella solo comenzó a llorar. Diciendo que estaba tratando de proteger nuestro matrimonio. No se sentía como protección. Se sentía como un compromiso. Y no del tipo sobre el que se construyen los matrimonios. A la mañana siguiente. Me desperté con mi teléfono vibrando sin parar. Al principio. Pensé que podría ser Emily. Pero no lo era. Un amigo en común me había enviado capturas de pantalla de las publicaciones de Susan en las redes sociales. Eran sutiles. Pero directas, publicaciones sobre la lealtad familiar y saber quién realmente te apoya. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que se trataba de mí. Las publicaciones abrieron las compuertas. Los amigos comenzaron a comunicarse. Algunos de mi lado. Otros defendiendo a Emily. Diciendo que estaba bajo mucha presión. La división no era solo en línea. Se extendió a la vida real. Con personas que conocía desde hacía años que de repente tenían opiniones sobre mi matrimonio. Confronté a Emily sobre las publicaciones. Pero ella las ignoró. Diciendo que su madre solo estaba desahogándose. Esa excusa no me valió. Si Emily no estaba dispuesta a enfrentarse a sus padres por esto. ¿Qué esperanza teníamos? Esa noche. Llegué a mi punto de ruptura. Le dije a Emily que tenía que elegir, yo o ellos. No iba a vivir en este limbo. Preguntándome todos los días si mi matrimonio estaba a punto de colapsar bajo el control de sus padres. Emily no gritó ni discutió. Simplemente dijo que necesitaba más tiempo y subió las escaleras. A la mañana siguiente. Ella se había ido. Se fue temprano. Probablemente de regreso a la casa de sus padres. En la mesa de la cocina. Encontré un sobre con mi nombre.
Adentro había una carta. La miré por un largo rato. Pero no la abrí. Todavía no. Actualización 2. La carta que Emily dejó en la mesa de la cocina permaneció sin abrir durante horas antes de que finalmente me armara de valor para leerla. Era corta. Pero contundente. Escribió que me amaba y quería que nuestro matrimonio funcionara. Pero se sentía atrapada entre yo y sus padres. Afirmó que no estaba eligiendo bando. Pero que necesitaba tiempo para resolver las cosas. Sonaba más a una justificación que a una solución. Ese mismo día, decidí contactar a un abogado. No estaba listo para renunciar a mi matrimonio. Pero necesitaba protegerme. Con todo lo que la familia de Emily era capaz de hacer. Tenía que estar preparado para lo peor. Durante nuestra reunión, el abogado me preguntó si había notado alguna actividad financiera inusual. No la había notado. Pero la pregunta se me quedó grabada. Una semana después, el abogado volvió a llamar con noticias inquietantes. Emily había abierto una cuenta bancaria a su nombre. Una cuenta separada que yo desconocía. No saqué conclusiones precipitadas. Pero no se veía bien. Especialmente considerando todo lo demás que estaba sucediendo. Cuando se lo mencioné a Emily durante una de sus raras visitas a casa. No lo negó. Dijo que era para independencia financiera. Lo que sonaba más a algo que dirían sus padres que a algo que se le hubiera ocurrido a ella sola. Entonces llegó la primera carta. Era del abogado de Richard. Entregada en mi lugar de trabajo en un sobre blanco impecable. Adentro. Había una exigencia: debía aceptar una separación formal o enfrentar posibles acciones legales. La redacción era vaga. Pero el mensaje era claro: Richard no iba a parar hasta que yo estuviera fuera de escena. Como si eso no fuera suficiente. Escuché de un amigo que Richard y Susan habían organizado una fiesta masiva en su propiedad. Todos los que eran alguien en su círculo social estaban allí. Excepto yo. Mi amigo. Que había sido invitado como acompañante. Escuchó a Susan hacer un comentario mordaz sobre deshacerse de los cazafortunas. No me mencionó por mi nombre. Pero la implicación era obvia. La noticia se difundió rápidamente. Y no pasó mucho tiempo antes de que mi ausencia se convirtiera en un tema de chismes en el pequeño pueblo. Emily regresó a casa el día después de la fiesta. No parecía alguien que hubiera pasado la noche celebrando. Se disculpó por la fiesta, diciendo que no tenía voz en la lista de invitados. Pero luego defendió a sus padres, alegando que eran simplemente anticuados. Esa conversación terminó con ella admitiendo algo que se sintió como un puñetazo en el estómago: sus padres le habían prometido una herencia significativa si se divorciaba de mí. Intentó minimizarlo. Pero no había forma de endulzar lo que eso significaba. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que necesitábamos una separación. Al menos temporalmente. La confianza no solo estaba tensa. Había desaparecido. Emily no me contradijo. En cambio, empacó una maleta y se fue a la casa de sus padres, diciendo que necesitaba claridad. Unos días después, Richard apareció en mi lugar de trabajo. No sé cómo me encontró. Pero allí estaba. Entrando por la puerta como si fuera el dueño del lugar. Dejó en claro que no estaba allí para hablar. Su mensaje fue simple: si no le hacía las cosas fáciles a Emily, se aseguraría de que mi reputación y mi negocio fueran destruidos. No era una amenaza. Era una promesa. Poco después de eso, recibí una llamada telefónica sorprendente de la hermana de Emily. Claire. Claire siempre había sido la más tranquila de la familia, manteniéndose alejada de sus dramas. Dijo que quería ayudar y que tenía algo que necesitaba ver. Nos reunimos en una cafetería en las afueras de la ciudad, donde me entregó una carpeta llena de correos electrónicos impresos. Eran entre Richard y Susan, discutiendo cómo coaccionar a Emily para que me dejara. Un correo electrónico incluso mencionaba la creación de la cuenta bancaria secreta para ella. Armado con esta información, confronté a Emily. Ella negó saber sobre los correos electrónicos, insistiendo en que sus padres debieron haber actuado por su cuenta. Pero en este punto, no estaba seguro de qué creer. La evidencia era condenatoria. E incluso si ella no hubiera escrito los correos electrónicos, sus acciones se habían alineado demasiado perfectamente con sus planes. Antes de irse de nuevo, Emily me dijo que necesitaba más tiempo para pensar. Empacó más de sus cosas y regresó a la casa de sus padres, diciendo que lo hacía por claridad. La casa se sentía aún más vacía después de eso. Y por primera vez, comencé a preguntarme si alguna vez regresaría. Claire, sin embargo, se mantuvo en contacto.
Insinuó que había más en los planes de Richard de lo que yo sabía. Pero que necesitaba tiempo para reunir pruebas. Esa conversación terminó con su críptica advertencia: esto no se trata solo de dinero, nunca lo fue. El capítulo terminó con Emily fuera. Claire investigando más a fondo y las amenazas de Richard sobre mi cabeza. En este punto, el matrimonio no solo estaba tenso. Estaba pendiendo de un hilo. Actualización 3. Claire me proporcionó más información y era más grande que cualquier cosa que hubiera esperado. Explicó que el fideicomiso de Emily no era tan accesible como pensábamos. Richard tenía control total sobre él. Y cada retiro requería su aprobación. Esto significaba que Emily había dependido financieramente de sus padres todo el tiempo. Incluso para los gastos más pequeños. Tenía sentido porque no podía simplemente irse. La habían atado a ellos de todas las formas posibles. Mientras procesaba esto, inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta y noté algo alarmante: había desaparecido una cantidad significativa de dinero. No era un error. Era una transferencia deliberada. Cuando confronté a Emily durante una de sus visitas, ella admitió haber transferido los fondos. Su explicación: afirmó que usó el dinero para pagar un préstamo que sus padres le habían dado antes de casarnos. El momento era sospechoso. Pero su expresión no mostraba culpa. Sentía que sus padres estaban moviendo los hilos una vez más. Claire no se detuvo allí. Unos días después, se comunicó con pruebas aún más condenatorias. Había encontrado documentos que probaban que Richard había estado sobornando a funcionarios locales para encubrir negocios turbios. Estas no eran infracciones menores. Era corrupción a gran escala. Claire creía que la obsesión de la familia con las apariencias y la lealtad estaba ligada a proteger la reputación de Richard y evitar el escrutinio. En medio de todo esto, Richard lanzó otro ultimátum: le dijo a Emily que tenía una semana para decidir. Quedarse conmigo y perderlo todo. O dejarme y asegurar su herencia. Estaba claro que ya no estaba jugando. Estaba cumpliendo sus amenazas. Y a juzgar por el silencio de Emily, parecía que ya había tomado su decisión. Las consecuencias se extendieron más allá de nuestro hogar. Los chismes en el pueblo se aceleraron, alimentados por las publicaciones de Susan en las redes sociales y los susurros en las reuniones locales. La gente comenzó a tomar partido. Y la mayoría de las veces, me encontré en el lado perdedor. Viejos conocidos me evitaban. Los amigos se distanciaban e incluso mi negocio experimentó una notable caída de clientes. No podía ir a ningún lado sin sentir el peso del juicio de la comunidad. Entonces Claire se quedó en silencio. Había sido mi única aliada confiable. Pero de repente dejó de devolver llamadas y mensajes de texto. No era propio de ella desaparecer sin dar explicaciones. Más tarde, escuché a través de contactos mutuos que había tenido una acalorada discusión con Richard en una reunión familiar. Y poco después, desapareció. Su ausencia se sintió como otra victoria para Richard. Otra capa de control que había reafirmado. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar. Emily apareció en la casa inesperadamente. Llorando. Visiblemente conmocionada. Dijo que ya no sabía qué hacer. Y por primera vez, parecía genuinamente perdida. Fue entonces cuando lanzó la bomba: estaba embarazada. No estaba segura de cómo darles la noticia a sus padres. Dado el caos que nos rodeaba. No fue el momento alegre que debería haber sido. Se sintió como una complicación más en una situación que ya era un desastre. La noticia me obligó a reevaluar todo. A pesar de todo lo que había sucedido, decidí que tenía que luchar por nuestro matrimonio una última vez. No podía irme. No con un bebé en camino. Pero tampoco podía ignorar la realidad de nuestra situación. Contacté a mi abogado nuevamente y comenzamos a redactar planes para el divorcio. En caso de que las cosas no mejoraran. Protegerme a mí mismo y ahora el futuro de mi hijo se convirtió en una prioridad. De la nada, un miembro distanciado de la familia extendida de Richard se comunicó conmigo. Habían oído hablar de la confusión y se ofrecieron a ayudar. Tenían trapos sucios sobre Richard que podrían hacer que el drama del fideicomiso pareciera poca cosa. No explicaron mucho por teléfono. Pero su tono dejó en claro que esto era serio. Accedí a reunirme con ellos, con la esperanza de que finalmente pudiera inclinar la balanza a mi favor. Emily regresó a la casa una vez más. Pero su confusión estaba escrita en todo su rostro. Admitió que se sentía dividida entre yo y sus padres. Como si no pudiera tomar una decisión sin perder una parte de sí misma. Fue difícil verla así. Pero la indecisión solo amplió la brecha entre nosotros. La tensión alcanzó su punto máximo unos días después. Emily había estado lidiando con un estrés creciente. Y todo se derrumbó. Se desmayó en la casa de sus padres durante una acalorada conversación.
La llevaron de urgencia al hospital. Y por primera vez, Richard y Susan tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El estrés que acumularon sobre Emily, junto con la culpa, la manipulación y la presión, finalmente le habían pasado factura. Por ahora, todo está en espera. Emily está estable. Pero los médicos son claros, necesita un ambiente libre de estrés. Que es algo que ninguno de nosotros ha podido proporcionar. El colapso ha obligado a todos a dar un paso atrás. Pero el daño se siente irreversible. La pregunta es, ¿a dónde vamos desde aquí? Actualización 4, cuando Emily se desmayó en la casa de sus padres. No me enteré hasta horas después. Una enfermera del hospital me llamó y me dijo que Emily había ingresado por estrés extremo. Cuando llegué, sus padres ya estaban allí. Richard me recibió en la entrada de su habitación, con los brazos cruzados. Y ni siquiera intentó ocultar su desprecio. Me dijo que no podía entrar, alegando que era solo para familiares. No quería causar una escena fuera de la habitación del hospital de Emily. Así que esperé en el pasillo. Después de lo que pareció una eternidad, una doctora pasó y me miró. Debió haber notado la tensión porque me preguntó en voz baja quién era. Le expliqué que era el esposo de Emily y ella me dirigió una mirada comprensiva antes de decirme que esperara en la sala de espera familiar. Unos minutos más tarde, me llevó a un lado y mencionó que Emily había estado preguntando por mí. Fue el primer rayo de esperanza que había tenido en semanas. Cuando finalmente entré en la habitación de Emily, el aire estaba cargado de una tensión tácita. Susan estaba sentada junto a su cama y Richard estaba paseándose. Emily se veía pálida y exhausta. Pero logró una sonrisa débil cuando me vio. Sin embargo, la reunión no duró mucho. La frustración de Susan se desbordó y, durante una discusión, dejó escapar que Richard había estado presionando a Emily para que anulara nuestro matrimonio. Eso no fue una sorpresa. Pero escucharlo confirmado frente a todos fue un nuevo nivel de crueldad. Me volví hacia Emily y le dejé en claro que necesitaba decidir quién la iba a apoyar durante el embarazo, yo o sus padres. Richard me interrumpió antes de que ella pudiera responder, amenazando con presentar cargos por acoso si no retrocedía. No respondí en ese momento. No estaba seguro de que era peor, las amenazas legales o el hecho de que Emily no hubiera dicho una palabra en mi defensa. Más tarde esa noche, cuando el caos se calmó, Claire regresó de la nada. Tenía otra pila de documentos y una mirada decidida. Encontramos un rincón tranquilo en el hospital para hablar. Y lo que me mostró fue asombroso, Richard había estado desviando dinero del fideicomiso de Emily durante años, disfrazándolo de gastos familiares. Claire creía que esta era la influencia que usaba para mantener a Emily dependiente de él. Armado con esta nueva evidencia, le pregunté a Claire si Emily confrontaría a su padre con ella. Claire no era optimista, pero accedió a ayudar. Emily confrontó a Richard. Yo no estaba allí, pero Claire me contó más tarde. Según ella, Richard desestimó las acusaciones y le dio la vuelta a la situación, alegando que todo lo que había hecho era para el beneficio de la familia. Emily no se resistió. Regresó a su cama de hospital con un aspecto más derrotado que nunca. Esa noche, decidí que ya era suficiente. Me senté con Emily y le expuse todo, la manipulación de sus padres, el dinero faltante y el precio que esto estaba teniendo en nuestro matrimonio. Le dije que necesitaba tomar una decisión. No solo por mí, sino por su propio futuro. Emily se derrumbó, diciendo que se sentía como una marioneta, incapaz de liberarse de los hilos que sus padres habían atado a cada parte de su vida. Antes de salir del hospital, la doctora de Emily me detuvo. Me llevó a un lado y me explicó que los niveles de estrés de Emily eran peligrosamente altos y que, si continuaba, podría dañarla tanto a ella como al bebé. La doctora me aconsejó que creara un ambiente estable para Emily, incluso si eso significaba dar un paso atrás temporalmente. Fue difícil de escuchar, pero sabía que tenía razón. Mientras tanto, mi abogado había estado investigando la situación del fideicomiso. Encontró una laguna en la configuración legal que potencialmente podría exponer a Richard a cargos de fraude. No era una victoria garantizada, pero era un comienzo. Mi abogado sugirió que usáramos esto como palanca. No solo para proteger a Emily, sino también para obligar a Richard a retroceder. A la mañana siguiente, solicité la separación legal. No fue una decisión fácil, pero esperaba que empujara a Emily a confrontar sus prioridades. La noticia de la solicitud se difundió rápidamente y, para mi sorpresa, algunos amigos que inicialmente se habían puesto del lado de Emily se acercaron para compartir sus propias historias sobre los negocios turbios de Richard. Poco a poco,
Comencé a ver un pequeño cambio en la marea de la opinión pública. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Emily. Era corto y críptico: he tomado mi decisión. Por favor, encuéntrame mañana. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, preguntándome si este era el principio del fin o una oportunidad para finalmente seguir adelante. Actualización 5. Emily pidió que nos reuniéramos en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Era el tipo de lugar que solía tener recuerdos felices para nosotros, tranquilo, con un banco debajo de un roble alto. Llegué primero y esperé, preguntándome a qué decisión había llegado. Cuando llegó, se veía diferente, más tranquila, pero con una especie de finalidad en sus ojos. Me dijo que había tomado su decisión, se pondría del lado de sus padres. Explicó que se sentía en deuda con ellos por todo lo que le habían dado, su educación, su estilo de vida, las oportunidades que moldearon su vida. Dijo que no veía una manera de liberarse de su control sin perder todo lo que había conocido. No estaba enojada ni dramática. Habló con franqueza, casi como si estuviera leyendo un guión. Luego se quitó el anillo de bodas y lo puso en mi mano. Dijo que esperaba que encontrara a alguien que no viniera con tanto equipaje. No discutí. No quedaba nada que decir. Pero cuando Emily se dio la vuelta para irse, Claire apareció de la nada, interponiéndose frente a ella. Claire le rogó a Emily que lo reconsiderara, diciendo que el imperio de Richard estaba al borde del colapso. Claire había encontrado aún más pruebas, cuentas congeladas, acuerdos comerciales que se habían desmoronado y rumores de una investigación inminente. Emily se congeló, pero no se volvió. Esa reunión fue el punto de ruptura para mí. Me di cuenta de que ya no podía luchar contra Emily y sus padres. El amor que alguna vez sentí por ella se sentía enterrado bajo capas de manipulación y desconfianza. Contacté a mi abogado al día siguiente y seguí adelante con el proceso de divorcio. Una semana después, se difundió la noticia: Richard estaba bajo investigación por fraude. Claire había filtrado la evidencia que había reunido a las autoridades. Y las consecuencias no tardaron en llegar. El nombre de Richard, alguna vez sinónimo de poder y riqueza en nuestro pequeño pueblo, se convirtió en tema de escándalo. Sus socios se distanciaron y las invitaciones a las elaboradas fiestas de Susan se agotaron de la noche a la mañana. Emily me llamó presa del pánico después de que la noticia se hiciera pública. Quería saber qué hacer, cómo manejar la situación y si yo podía ayudar. Le dije que ya no podía involucrarme. Había pasado años luchando para protegerla, solo para que ella eligiera a sus padres cada vez. Ahora eran su problema, no mío. Por la misma época, volví a tener noticias del miembro distanciado de la familia de Richard. Se ofrecieron a ayudarme a empezar de nuevo, compartiendo contactos y consejos sobre cómo reconstruir mi vida después del divorcio. Su ayuda, combinada con el apoyo de Claire y algunos amigos en común, me dio una sensación de estabilidad que no había sentido en años. El embarazo de Emily se hizo público poco después. La noticia echó leña al fuego, atrayendo más atención a los problemas de su familia. La gente del pueblo especulaba sin cesar sobre el bebé, la caída de Richard y el estado del matrimonio de Emily, o lo que quedaba de él. Fue un desastre. Pero por una vez, yo estaba fuera mirando hacia adentro. Para cuando el divorcio finalizó, me sentí listo para seguir adelante. Empaqué mis cosas. Vendí la casa y me mudé a una nueva ciudad. Encontré un nuevo trabajo. Uno que no venía con la sombra de mi pasado sobre mí. Poco a poco, comencé a reconstruir. Meses después, Emily se comunicó de nuevo. Esta vez, no llamó presa del pánico ni pidió ayuda. Simplemente dijo que deseaba haber elegido de otra manera. Escuché, pero no me detuve demasiado en sus palabras. Había pasado demasiado y ya no era la persona dispuesta a esperar a que ella me apoyara. Le dije que era demasiado tarde y terminamos la llamada en términos corteses pero definitivos. Entonces, justo cuando pensaba que todo había terminado, Claire me contactó. Había escuchado de un amigo en común que Emily había dejado la casa de sus padres. Nadie sabía a dónde había ido. Solo que había empacado y desaparecido sin decirle a nadie. Claire pensó que debería saberlo, en caso de que Emily se pusiera en contacto conmigo de nuevo algún día. Por ahora, estoy enfocado en el futuro. El pasado ha quedado atrás. Pero con Emily fuera y el imperio de Richard en ruinas, se siente como si todavía hubiera un cabo suelto esperando ser tirado. Tal vez algún día se deshaga. Pero por ahora, lo dejo donde está.